Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a ese servicio y al momento de la palabra. Antes que continuemos con la palabra, vamos a orar por la ofrenda. Y el hermano va a pasar ahí haciéndonos favor de colectarla. En lo que oro. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio que nos das de ofrendar, Señor, de poder presentar un poco, Señor, de lo que tú nos has dado, Padre. Te pido que bendigas a los hermanos, al dador alegre, como dice tu palabra. Te pido que bendigas, Señor, al que no tiene también, al que está pasando dificultades, Señor, por favor, provéele, Padre, para que pueda ser partícipe de esta gran bendición también, Señor. Bendice estas ofrendas, Padre, y que sean de bendición y que lleguen ante tu trono de gracia, Señor, con agrado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Bueno, meditando un poco en la situación actual, la verdad que no podemos ignorar lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Y es algo que hablaba con un hermano, que la realidad es de que esa enfermedad que en estos tiempos está afectando, no solo está afectando a la salud física, sino que también emocional y de cierto modo en lo espiritual, ¿verdad? Porque ha venido como que a amedrentarnos un poco, a asustarnos un poco, ¿verdad? Y quizás estamos bien, pero sentimos cosas que pensamos que es la enfermedad y ya no nos deja estar en paz. Pero la verdad es de que Dios tiene el control de todo, amén. Y la palabra nos enseña de que deberíamos estar confiados en el Señor también, porque todo lo que pasa, todo lo que sucede, Él lo permite. Y si Él no quiere que algo suceda, no va a suceder, ¿verdad? Entonces, meditando en todo esto, hay una palabra que siempre me ha llamado la atención y de cierto modo pues ha sido de bendición para mi vida. Pero leyéndola nuevamente me he dado cuenta de que la conozco también, la he escuchado en alabanzas quizá, la he leído muchas veces y de vez en cuando he regresado al texto para ver qué es lo que dice, ¿verdad? Porque es una palabra muy bonita que nos llama a la reflexión. Y a la vez, leyéndola nuevamente me daba cuenta de que de cierto modo no la estaba aplicando como debería de aplicarla en mi vida. Y pues quería compartirla con ustedes y que la pudiéramos estudiar un poquito, ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de esta palabra. Yo le titulaba a este tema: Nuestra tierra necesita ser sanada. Y yo creo que ustedes ya más o menos saben a qué texto me estoy refiriendo con este tema, ¿verdad? Entonces, si la tierra, pues me ponía a pensar, necesita ser sanada, es porque en algún momento la tierra enfermó. Y hemos estado estudiando, la verdad, cómo en algún momento el pecado ha sido lo que de cierto modo pues ha hecho que haya maldición en la tierra, ¿verdad? El pecado del hombre, la desobediencia del hombre ha traído maldición sobre la tierra y lamentablemente pues ha enfermado, ¿verdad? La tierra de cierto modo se volvió infértil y la verdad que es a causa de que la humanidad se ha apartado del Señor por muchas ocasiones. Y vemos la historia cómo se repite, la Biblia nos enseña desde el principio. Vamos leyendo los libros de la Biblia, nos damos cuenta cómo la gente se apartaba del Señor. El Señor quería reconectarse con el hombre y hacía pactos con él. Y el hombre aceptaba, le volvía a fallar y así estamos, ¿verdad? Hasta estos días. Lamentablemente, pues digo lamentable el hecho de que vino Cristo y se dio a sí mismo como el sacrificio perfecto, el sumo sacrificio que nadie puede sobrepasar. Y aún así nosotros seguimos menospreciando el sacrificio que Él hizo. Aún así seguimos quebrantando el pacto que Él hizo con nosotros nuevamente, ¿verdad? Entonces la tierra pues está enferma, la tierra está infértil muchas veces y lamentablemente muchas veces esa tierra somos nosotros mismos, ¿verdad? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel espiritual. Y sí, a veces la palabra lo habla a nivel iglesia también, pero también de forma colectiva, pero también esto aplica a nuestras vidas personalmente, ¿verdad? Entonces, vamos a
a orar antes de continuar con el texto para que Dios nos hable a través de esta palabra y que Él me pueda usar a mí como un vaso nada más, ¿verdad? Porque obviamente el hombre tiene muchas cosas que decir de su propia perspectiva, pero que sea el Señor hablándonos, ¿verdad? Y apartando todo pensamiento que no venga de Él, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos hables esta tarde, Padre, que seas tú, Señor, revelándonos lo que tu palabra, Señor, quiso dar a entender, Señor, lo que tu palabra quiere enseñarnos a nivel iglesia como también a nivel personal, Señor. Te pido que nos ayudes a entender tu palabra, a comprender, Señor, tu mensaje, Señor bendito. Te pido, Padre, de que nos vuelvas tierra fértil, Señor, para que cuando esa semilla caiga pueda crecer, Señor, en su debido momento. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque me permites hablar, Señor, a tu iglesia. Te doy gracias porque me utilizas como un vaso nada más, Señor. Por favor, límpiame para que todo lo que salga de este vaso sea limpio. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Y bueno, acompáñenme al segundo libro de Crónicas, por favor. Capítulo 7. Ya les voy a decir el versículo. Cuando lo tengan, pues nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Dice el versículo 12. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, vamos a evaluar lo que el texto pues, nos quiere dar a entender. Y aquí estamos viendo una etapa donde el rey Salomón pues había orado al Señor porque él quería que el Señor cumpliera la promesa que había hecho su padre, ¿verdad? A través de él, que todo lo que él había, o el Señor había prometido en un momento, pues viniera a ser realidad en aquel tiempo, y con el templo también que él había edificado, ¿verdad? Y dice que después de un tiempo, pues se le aparece Jehová a Salomón y le dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces el Señor llega y le confirma a Salomón la petición que él había tenido delante de él. Y el Señor le dice que él había oído la oración y que lo había elegido ese lugar por casa de sacrificio. Entonces me recordaba a mí en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se lo repito, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces me recordaba y yo me ponía a pensar, en estos tiempos el Señor también nos ha elegido a nosotros por casa de sacrificio, por casa de oración, y nos dice que nosotros somos el templo y que su Espíritu mora en nosotros, amén. Entonces esta palabra que el Señor le hablaba a Salomón también nos la dice a nosotros en estos tiempos, y quiere que nosotros sepamos la importancia que nosotros tenemos para Él también, porque Él nos ha elegido a nosotros como templo donde su presencia morará. Y es muy importante reconocer esto, porque en aquel tiempo el Señor se lo estaba confirmando a Salomón, ¿verdad? Pero en estos tiempos el Señor nos la confirma a nosotros mismos como templo de su Espíritu, como templo donde su presencia va a morar. Entonces esto nos lleva a pensar y a meditar un poco en lo que yo les decía al principio, ¿verdad? Son tiempos donde tal vez algunos se sienten como tristes, se sienten que estamos pasando momentos difíciles y que de cierto modo está afectando a la iglesia de Cristo. Pero yo les decía a un principio, ¿verdad? De que jamás ninguna ley terrenal va a poder desaparecer a la iglesia de Cristo. Nadie va a poder desaparecer el cuerpo del Señor, ¿verdad? Porque el Señor dice que nos ha elegido a nosotros por templo y que su Espíritu mora en nosotros. Entonces la importancia de esto,
donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que sus hijos se reúnan, ahí está el templo del Señor, ahí es donde mora su presencia. Entonces, muy interesante porque, como les decía, él le dijo a Salomón: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y nos dice en estos tiempos a nosotros: no sabéis, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y esto me lleva a pensar en otra cosa. La petición de Salomón también tenía que ver con el hecho de que él sabía que el templo sin la presencia de Dios no era nada, ¿verdad? El templo sin la confirmación que su presencia iba a morar en él y que él lo había elegido como su morada, Salomón sabía que no era nada el templo. Él pudo haber hecho todo el esfuerzo, el sacrificio, levantar el templo para el Señor, pero si el Señor no elegía ese lugar como su morada, de nada servía, no importaba. De la misma forma, el Señor nos ha elegido a nosotros, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve si el Señor, si su presencia no mora en nosotros? Entonces no debemos ser templos vacíos, ¿verdad? Pero a la vez tenemos que darnos cuenta de que no somos nosotros, ¿verdad? No es el templo. Porque si su presencia no está en nosotros, no somos nada. Entonces no es el templo, no somos nosotros. Darnos cuenta de que nosotros sin Él no somos nada, absolutamente nada. Si su presencia no está en nosotros, no tiene sentido. Si su presencia no desciende a este templo, a este altar, de nada sirve. No tiene sentido. Entonces no sé si se dan cuenta la separación que hay ahí. Y lo importante que era para Salomón saber que el Señor eligiera ese lugar como su templo. Lo importante que es en estos tiempos reconocer que es importante que su presencia more en nosotros también. Y que sin su presencia en nuestras vidas de nada sirve, porque un templo vacío pues no importa, o sea, no es lo importante. Lo que importa es la presencia de Dios en ese templo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos da la confianza a nosotros en este mundo, en estos tiempos donde podemos ver de que la tierra de cierto modo sufre? La tierra de cierto modo ahorita está pasando una situación difícil, ¿verdad? Para el hombre, para la humanidad. Pero ¿qué es lo que le da confianza al Hijo de Dios? Es saber de que no es el templo, sino que es Dios el que hace la obra en todo lo que sucede en estos tiempos. Es Dios el que hace que las cosas sucedan, como es el mismo Dios el que hace que no sucedan las cosas. Y es muy importante reconocer esto, hermanos, para poder tener un poco de tranquilidad, un poco de paz en estos tiempos, un poco de confianza en el Señor, de saber de que no somos nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer si no es Él el que haga las cosas. Y eso debería darnos a nosotros confianza en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos pasando y atravesando. De que es el Señor el que va adelante peleando las batallas. Y que nosotros simplemente, en realidad, detrás del Señor, simplemente estamos cubriéndonos de que no haga daño lo que viene, ¿verdad? Porque Él es el que va al frente. Dice dice en 1 Corintios, capítulo 6, en el versículo 19. Más adelante, ¿verdad? Dice: ¿o ignoráis, vuelve a repetir, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Se imaginan? Nos vuelve a repetir, ¿verdad? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero lo que me llama la atención que dice, y que no sois vuestros, ¿verdad? Entonces, de cierto modo, hermanos, no nos pertenecemos, nos está diciendo. Nos preocupamos tanto y nos afanamos tanto, pero el Señor dice, no son de ustedes, son del Señor, ¿verdad? Si ustedes son templo, el templo es del Padre, el templo es del Señor. Y es bueno reconocer esas cosas en estos tiempos. Porque, hermanos, nuevamente, así como con Salomón, el Señor vuelve a hacer un pacto con nosotros a nivel personal también. Entonces, los que somos de Dios, somos templo de su Espíritu también. Amén. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto, hermanos? Y no sé si llevan ahorita en su mente lo que acabamos de ver, ¿verdad? Sin Dios, sin su presencia, nosotros el templo no somos nada. ¿A qué me lleva esto, hermanos? De que dependemos totalmente de su misericordia. Dependemos totalmente de la misericordia de Dios. Y
Esto, hermano, me lleva a pensar en tantos textos bíblicos, en tantas historias que nos narran cómo la gente se enfrentaba a grandes ejércitos cuando no se creían capaces de lograr algo. Hace poco creo que leímos acerca de David, ¿verdad? Y el gigante. Y nos dábamos cuenta cómo no eran las herramientas de David, ¿verdad? No era la capacidad de David. Era, como decía ahí, que el Señor estaba con él y él lo reconocía, ¿verdad? Y en estos tiempos nuevamente nosotros dependemos totalmente de la misericordia de Dios para enfrentar los gigantes de estos tiempos. Porque, hermano, póngase a pensar, si fuera por nosotros, mire ahorita con la situación que estamos pasando, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede decir, yo puedo en contra de eso, ¿verdad? ¿Quién puede decir, yo puedo cambiar la situación de aquí para mañana, ¿verdad? ¿Quién se puede levantar como David se levantó en contra del gigante y decir, yo tengo la capacidad para vencer a este gigante? Hablando humanamente, nadie, hermano. Nadie. Ni siquiera los científicos, ¿verdad? Que de cierto modo el Señor les ha dado sabiduría. Ellos también están viendo cómo esta cosa está siendo mayor que ellos en estos momentos, porque están haciendo todo lo que pueden, pero aún así les sigue ganando, como que va un paso adelante de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dependemos de su misericordia. Dependemos de la misericordia de Dios. No hay nada que podamos hacer. Estamos totalmente de rodillas ante Él, no ante el gigante, ante Dios. Dice aquí más adelante, siempre en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, lleguemos hasta ahí. Oiga lo que le está diciendo el Señor, y nos está diciendo hoy en día. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿no les hace pensar en estos tiempos? ¿Verdad? ¿No les hace pensar en lo que la tierra está enfrentando en estos días? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces el Señor les estaba diciendo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar? Entonces, ¿hay algo que podamos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas ante lo que Dios mande a nosotros? ¿Hay algo que nosotros podamos decir o hacer en contra de lo que Dios pueda enviar a nuestras vidas? Ahora, sabiendo esto de que no somos capaces de hacer absolutamente nada, hablando terrenalmente, ¿cómo vamos a reaccionar ante esa situación? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante la enfermedad, ante la infertilidad que ha llegado a la tierra, verdad? Y eso es lo que me llama la atención, hermanos. Y siempre es un texto al cual regreso, como les digo, es un texto al cual de alguna manera siempre he vuelto y el Señor me ha hablado a través de él. Pero como les decía, hoy pensando, meditando en esto, me di cuenta de que tal vez, no sé si es que a veces uno no comprende lo que uno lee, no sé si es de que uno no le pone la importancia de vida a lo que el Señor nos habla en la palabra, no sé qué será, ¿verdad? Pero no sé si les ha pasado de que leen algo, lo leen una y otra vez, y como que sí, les gusta, porque este texto me gusta bastante, pero como que no genera ese impacto, ¿verdad? Ese cambio que debería de generar en nosotros, ¿verdad? Leyendo esto hoy, me di cuenta de que dije yo, bueno, sí, hasta me lo aprendí de memoria en algún momento, me gusta bastante, lo he predicado para decir algunas otras cosas, pero creo que es tiempo de que la iglesia reaccione y se dé cuenta de lo que este texto está diciendo en realidad. Dice aquí siempre en el segundo libro de Crónicas, ¿verdad? El versículo 14, vamos a leer una parte nada más. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, lleguemos hasta ahí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y esto es a continuación de lo que acabamos de leer, hermanos. El Señor le está diciendo, ¿qué pasaría si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo? Y luego dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo creo que los que estamos aquí invocamos el nombre del Señor, amén. Yo creo que los que estamos aquí
Somos aquellos que el Señor dice, si se humillare mi pueblo, porque ¿cuántos de los que estamos aquí somos pueblo del Señor? Entonces el Señor, ¿a quién le está hablando? A nosotros, ¿verdad? Le está hablando a mí, le está hablando a usted en esta oportunidad. Y Él dice, si se humillare mi pueblo, hermanos, y miren, me llama mucho la atención y me habla a mí en lo personal, porque yo sé que el Señor de cierto modo lo decía, me imagino yo, porque no lo puedo asegurar, pero me imagino que lo decía con cierta tristeza de ver la historia de la humanidad, de ver cómo una y otra vez lo niegan, ¿verdad? Y lo negamos de cierto modo. Y es algo constante que se da una y otra vez, quebrantando el pacto nosotros como iglesia. Y el Señor, yo me imagino como un Padre amoroso, pero con tristeza en su corazón, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si se humillare mi pueblo, lo primero, hermanos, que el Señor nos está llamando a hacer es a despojarnos de nuestro orgullo, de nuestro ego, ¿verdad? Y hemos visto la historia de muchos reyes que decían, por mi fuerza hice tal cosa, por mi fuerza hice lo otro. ¿Y qué pasaba? El Señor tenía que darles una lección, ¿verdad? Es que no es por tu fuerza, es por lo que yo te permito hacer. Es por la gracia que yo pongo en ti, por las fuerzas que yo te doy para que te levantes cada mañana. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, necesitamos despojarnos, hermanos, del ego, del orgullo que cargamos por dentro todo el tiempo, hermano, ¿verdad? Y no sé usted, hermano, pero yo sí lo reconozco en mi vida, yo me doy cuenta cuando quiere saltar el ego, cuando quiere saltar el orgullo, yo me doy cuenta, ¿verdad? Y muchas veces yo le digo al Señor, Señor, ayúdame porque de verdad quiero despojarme de eso porque me impide acercarme a ti con libertad. Entonces, no podemos oponernos ante su voluntad porque, miren pues, lo que decía anterior, si yo hiciera esto, dice el Señor, si yo enviare pestilencia, nosotros no tenemos la fuerza, hermano, la autoridad para oponernos a la voluntad de Dios. No tenemos la fuerza, aquella convicción de decir, yo puedo oponerme a lo que Dios está enviando. O sea, ¿cómo podemos pararnos nosotros con nuestro orgullo y nuestro ego y oponernos a lo que Dios quiera hacer con nuestras vidas, verdad? Entonces, ¿qué nos queda según este texto? Simplemente humillarnos ante Él. Humillarnos ante el gran Dios todopoderoso que todo lo puede hacer. Él hace como a Él le place, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Humillarnos. Si se humillare mi pueblo, dice. Pero aquí nos da un vistazo a lo que significa humillarnos, porque muchas veces nosotros oímos la palabra, hay que humillarnos, hay que ser humildes, hay que presentarnos con humildad ante el Señor. Pero ¿qué significa humillarse ante Él? Y de cierto modo, hermano, es decirle al Señor, Señor, heme aquí, no puedo hacer nada por mi cuenta, no me puedo poner a tu voluntad. Señor, aquí estoy, haz con mi vida como tú quieras, haz con mi vida como te plazca. Yo simplemente me humillo ante ti, reconozco que yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Reconozco que no me puedo oponer a la voluntad del gran yo soy, ¿verdad? Y eso es humillarse ante Él, reconocerle, decirle, Señor, tú eres más grande que yo. Y no me voy a oponer más a tu voluntad. Veme aquí, aquí estoy. Entonces dice, y oraren y buscaren mi rostro, dice. Yo me ponía a pensar de que últimamente yo decía, Señor, sinceramente me hace falta orar mucho, ¿verdad? Cuando llegan las situaciones como estas, uno cuando se asusta empieza a orar más, ¿verdad, hermano? Y se vuelve como una persona de oración mientras dura el proceso que estamos pasando. Pero el Señor no nos ha llamado a ser personas de oración temporales, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a ser personas de oración permanentes. Entonces la palabra dice, si se humillare mi pueblo, pero también dice, si oraren. Si oraren. El Señor quiere que clamemos a Él. El Señor quiere que estemos en constante comunicación con Él. Y lo que sucede, hermano, que a veces nos desconectamos, les decía también el otro día, y es ahí donde nos vamos alejando, hermano, porque ya no hay una relación con el Padre, ya no hay una relación con el Señor. Y Él quiere que nos mantengamos en constante oración. Y eso es lo que yo sentía hoy, lo estaba pensando, de hecho, yo decía, puchi, que estos días sí, qué orador me he vuelto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque estamos enfrentando una situación, porque estoy preocupado. Por eso es que estoy orando. Pero ¿qué pasa cuando no estamos pasando algo y el Señor nos da un respiro? ¿Qué pasa cuando el Señor nos da un descanso? Ahí ya no oramos, ¿verdad? Ahí nos volvemos arrogantes nuevamente. Ahí como todo está bien, soy yo.
como todo está bien, no necesito orar, ¿verdad? Pero el Señor quiere que su pueblo se humille, ore y busque su rostro, dice ahí. ¿Y qué me dice a mí eso con que busque su rostro? ¿Qué es eso, verdad? O sea que el Señor anda con la cara perdida, ¿verdad? ¿Cómo es que voy a buscar su rostro? ¿Qué significa eso? Y yo me ponía a pensar que buscar su rostro es buscar su favor, buscar ser agradable ante Él. Porque ¿qué pasa, hermano? De que cuando nosotros no le agradamos a una persona, esa persona se voltea, ¿verdad? Esa persona ve para otro lado porque no le caemos bien, ¿no? O sea, no quiere estar cerca de nosotros. Si nos puede evitar, nos evita. Esa persona, si para que nosotros no veamos que nos está viendo, mejor se hace para otro lado. Entonces, ¿qué pasa? De que la humanidad se volvió desagradable ante el Señor. Y el Señor lo que quiere es que nos volvamos agradables nuevamente, que busquemos su rostro, que busquemos su favor, que busquemos, hermano, que Él voltee hacia nosotros nuevamente. Amén. Entonces, para esto es muy importante, hermano, hacer todo lo que en este texto nos está diciendo. Y otra cosa, que el Señor también quiere todo esto, porque siendo nosotros el templo de Dios, Él quiere descender sobre nosotros, el templo, ¿verdad? Él quiere descender sobre nosotros como ese sacrificio que podamos ser nosotros mismos y que pueda consumir y pueda llegar ante su presencia con un olor agradable, como dice su palabra. Pero yo les decía, esto es hacerlo solamente una vez, hacerlo simplemente como un rito o un acto, ¿verdad? Que sucede una sola vez. ¿Usted qué cree, hermano? Es lo que el Señor quiere, que lo hagamos una vez y punto, murió. Y eso es lo que yo pensaba cuando yo les decía a ustedes de que tal vez no lo había aplicado bien a mi vida porque no sé si yo tal vez no lo quería aplicar, tal vez no entendía muy bien el texto, no sé. Lo que sí sé, hermano, es de que de cierto modo, ahorita comprendiéndolo de otra forma, el Señor esto que nos está diciendo, Él quiere que sea algo que permanezca, que sea para siempre, que sea parte de quienes nosotros somos, que seamos personas de oración, que seamos personas que seamos agradables ante Él, personas que nos humillemos ante Él y cualquier situación que venga, que sepamos de que Él es el que tiene el control y no nosotros. ¿Y qué dice más adelante? Ahí mismo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ya leímos la primera parte del texto que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Pero, leyendo la segunda parte que me llama mucho la atención, algo muy interesante. Miren pues, antes que sigamos leyendo, algo que muchos hacemos es lo primero. Porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos humillado ante el Señor en oración? ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado su rostro en oración? Y hacemos la primera parte de este texto, porque yo estoy seguro que todos lo hemos hecho en algún momento, especialmente en momentos difíciles, especialmente en momentos de adversidad, cuando estamos preocupados. Todos hemos hecho la primera parte de este versículo, pero se nos olvida hacer la segunda parte, que es donde dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces hacemos todo lo anterior y nos preguntamos: Señor, ¿por qué no contestas mi oración? Señor, ¿por qué no desciende tu presencia? Señor, ¿por qué no llenas este templo que soy yo? Porque se nos olvidó hacer lo que dice aquí. Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Y qué dice el Señor? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces no basta, hermano, con buscarle solamente en momentos de angustia. No basta con hacer algún rito o costumbre de una sola vez, o tal vez hacerlo como que de una de vez en cuando, así, pero se requiere de sinergia, hermano. Se requiere de que todos los elementos que están en este versículo se lleven a cabo. Se requiere de que sí, nos humillemos ante el Señor, se requiere de que le busquemos en oración, que busquemos ser agradables ante Él para que Él voltee a vernos nuevamente, pero también se requiere de que dejemos nuestros malos caminos, dice el Señor. Y creo que es la parte que el Señor me hablaba y era la más importante, que Él quería hablarme, que quizá era la parte que yo no hacía. Entonces yo les decía, yo creo de que en todo este tiempo que el Señor me había dado este texto y que a mí me gustaba bastante, porque de verdad me gusta y me gustaba este texto, ¿eh? Y era uno que a mí me gustaba predicarlo también en ocasiones, pero como
para hablar acerca de nuestro orgullo, ¿verdad? Que a veces andamos y que el Señor quiere humildad de parte de su pueblo. De hecho, yo considero de que parte de lo que demuestra que es un verdadero hijo de Dios es que sea humilde. Que eso se note en una persona cristiana, ¿verdad? Una persona altiva, sinceramente, dice la palabra que está lejos de Dios. Entonces jamás es imposible que una persona altiva o orgullosa esté cerca de Dios, porque el Señor no tolera a la persona que es altiva y orgullosa. Más dice la palabra del Señor que Él está cerca del humilde, ¿verdad? Pero entonces yo decía, yo creo de que me había enfocado mucho en la primera parte y había ignorado un poco la segunda. ¿Por qué? Porque lo primero como que es un poco fácil, ¿verdad? Como que de cierto modo humillarnos ante el Señor cuando estamos orando y buscarle y hacer todo esto se vuelve un poco fácil en el sentido de que lo hacemos un ratito y se acabó. Pero la segunda parte no se puede hacer en un ratito. La segunda parte requiere un cambio de vida totalmente. Entonces dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces el Señor es lo que habla a su iglesia en estos tiempos. El Señor es lo que busca, no busca, y hablamos también en otra ocasión, Él no busca cosas superficiales, ¿verdad? Él no busca cosas que podamos hacer que otros puedan ver. Él busca en la intimidad lo que nadie ve. Entonces, si se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, importante aquí, sanaré su tierra. Entonces, hermanos, es tiempo, en el nombre de Jesús, de que nosotros como iglesia comprendamos eso, de que el Señor busca una iglesia santa, hermano, y esto lo hemos escuchado tantas veces, pero no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Y es en momentos así, porque estamos pasando una situación drástica que jamás creímos que íbamos a pasar, ¿verdad? Era algo que vivieron hace, no sé, 100 años, hace cientos de años, que nosotros no nos imaginábamos que iba a volver a suceder, mucho menos en nuestros tiempos. Pero mírenos acá, con la mascarilla puesta, ¿verdad? Que cuesta respirar, ni se nos oye lo que hablamos a veces, ¿verdad? Estamos viviendo una situación de verdad, de urgencia, de emergencia. Es una situación que, como les digo, debería de ayudarnos a reflexionar cómo estamos como iglesia de Cristo. Porque nos hemos enfocado en cosas tan insignificantes, hermanos. Nos hemos enfocado en las cosas que sí tienen valor, pero nos hemos olvidado de aquellas que tienen más valor, ¿verdad? Hemos puesto apariencia de justicia, dice la palabra. Pero solo Él sabe cómo estamos por dentro. Solo Él sabe la condición de su iglesia. Solo Él sabe cómo estamos como cuerpo de Cristo. Y sinceramente, si usted se pone a pensar y usted puede ver, porque miren, es cierto que dice la palabra del Señor que con la vara que juzgamos, con esa misma nos van a juzgar. Pero también dice el Señor que debemos de ser sabios y juzgar las cosas que suceden. Juzgar en el sentido de observar, de ver lo que está sucediendo y poder actuar de forma diferente a lo que estamos viendo cuando las cosas son malas. Pero nos podemos dar cuenta en general en el cuerpo de Cristo y lastimosamente en el tiempo, en la historia, hemos visto tantas denominaciones que han surgido, ¿verdad? Tantos ministerios, tantas iglesias, que lo cual no tiene nada de malo en el sentido de que la palabra enseña de que le ponían nombre a las iglesias también en aquel tiempo, ¿verdad? O sea, no tiene nada de malo que le pongamos nombre a la iglesia, al ministerio, no tiene nada de malo. Lo malo está cuando nosotros nos excluimos, ¿verdad?, del resto del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Creando divisiones, que porque no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con lo otro. Y de cierto modo llegamos a menospreciar incluso a nuestros propios hermanos que no son parte del mismo ministerio. ¿Pero qué somos, pues? O sea, no somos una organización terrenal, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Entonces vemos tantas cosas, hermanos, sucediendo en el mundo con el cuerpo de Cristo, que nos damos cuenta por qué las cosas están sucediendo. Y nosotros a veces lo culpamos en el mundo, que es que el mundo, ¿verdad? Pero no, hermano, las cosas también suceden a causa de la iglesia, que ha quebrantado el pacto con el Señor. O sea, eso también a nivel personal. Démonos cuenta de las cosas, cómo están, cómo estamos nosotros, cómo está nuestra casa. Y pongámonos a cuentas con el Señor. Y yo creo que es tiempo y es buenos tiempos, buen momento para reflexionar, ¿verdad? Ponernos a pensar, Señor, ¿cómo es que estoy yo, tu iglesia? ¿Cómo es que estoy yo, el templo, ante ti? ¿Será que hay algo que tú quieres que cambie? ¿Será que hay algo que tú quieres que deje? Porque el Señor dice,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, mire, ya igual, esto lo escuché de una persona que estudiaba psicología, pero él trataba no de mezclarlo, pero sí de aplicar parámetros bíblicos dentro de lo que él hacía con sus pacientes, ¿verdad? Pero una vez me dijo algo muy interesante que me llamó la atención, que es muy cierto, porque es bíblico también. Pero sinceramente, miren, lo pongo así como un ejemplo terrenal para que podamos comprender un poco. Cuando nosotros tenemos una relación bonita con nuestros padres, ¿verdad? Nosotros con toda confianza vamos y le decimos, mire papá, mire mamá, fíjese que necesito tal cosa. Y sabemos de que si tienen ellos la posibilidad, ellos nos van a dar lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque hay una relación bonita, no hay nada que impida que nosotros nos acerquemos con libertad ante ellos a pedirle algo. Y como les digo, ellos siendo nuestros padres nos quieren proveer lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si nos portamos mal? Si somos malcriados con nuestros padres, ya hay una barrera ahí que impide que nos acerquemos a ellos. Porque incluso nosotros siendo malos con nuestros padres, si nosotros nos acercamos a ellos, ellos igual nos van a proveer lo que le estamos pidiendo. Pero de nuestra parte ya hay una barrera porque nos da pena acercarnos a ellos. Nos da vergüenza saber que nos hemos portado mal y encima queremos pedirles algo, ¿verdad? Y es lo mismo sucede con el Señor. El Señor dice que Él conoce incluso antes que le pidamos nuestras necesidades. Incluso nosotros siendo como somos, incluso nosotros quebrantando el pacto con Él una y otra vez, sabemos de que al acercarnos nosotros a Él, Él probablemente nos va a proveer lo que necesitamos. No probablemente, Él provee lo que necesitamos, ¿verdad? Pero cuando nosotros sabemos que estamos mal ante Él, no venimos ante Él con la misma libertad que lo haríamos sabiendo que estamos bien. ¿Cierto? Porque a uno a veces hasta le da pena, pero ¿cómo voy a orar sabiendo lo que acabo de hacer, verdad? ¿Cómo voy a orar sabiendo lo que me acabo de pelear con tal persona, verdad? Y son impedimentos que no, de cierto modo, no es que el Señor los ponga, sino que nosotros mismos los ponemos, ¿verdad? Porque nos da vergüenza acercarnos al Señor sabiendo lo que hacemos. Entonces, hermanos, ¿qué hace falta a veces para tener confianza en el Señor? Estar bien ante Él. Y es lo que la pieza que a veces hace falta. No es que no tengamos fe. Es que sabemos que hemos fallado y nos da vergüenza acercarnos a Él y pedirle, ¿verdad? Entonces dice aquí en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, que nada os preocupe, nos está diciendo el Señor. Y como hablábamos con un hermano hoy, ¿verdad? Con esto de la enfermedad que les decía. Pasamos preocupados, hermanos, inventándonos cosas en nuestra misma cabeza, ¿verdad? Lo que está sucediendo con nuestro cuerpo, que quizás no está sucediendo. Pero nos preocupa. Y la palabra del Señor nos dice que nada nos preocupe. Con nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, como decía el texto también anterior. Que nos acerquemos, que nos humillemos, que le busquemos en oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Como dice, en toda oración y ruego. Con acción de gracias, dice. Añade, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el resultado de esto? Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y miren, y esto es lo que yo le pido al Señor siempre: Señor, dame paz. Una paz que el hombre no entiende. Porque uno cuando está pasando una preocupación así intensa, ¿verdad? Una situación que no nos deja ni dormir. Es imposible como que quitar la mente de eso que estamos pasando. Yo le digo al Señor: Señor, pero dame paz, Señor, dame tranquilidad en medio de esto que estoy pasando. Y es una paz que dice aquí que viene de Dios y que sobrepasa todo entendimiento, porque es incomprensible, es ilógica, es una paz que no tiene sentido. Porque ¿quién va a tener paz en medio de la tormenta, verdad? ¿Quién va a tener paz en medio de la tribulación? Solo aquel
que se acerca a Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, dice su palabra. Y Él recibirá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ya voy terminando y resumo un poco con esto, ¿verdad? El Señor, de cierto modo, resumiendo lo que acabamos de leer, Él nos da a entender desde un principio con lo que estábamos leyendo, de que nos demos cuenta de que es Él nuestro proveedor, ¿verdad? Es Él el que nos protege, es Él es nuestro todo, ¿verdad? Que nosotros de cierto modo somos instrumentos en sus manos, pero de que por nuestra cuenta nada podemos hacer, ¿verdad? Y ese mismo conocimiento, si nosotros de verdad le ponemos atención, debería de darnos a entender de que si nosotros no podemos hacer nada, tenemos quien nos cuide. Y yo lo he pensado también en ocasiones cuando yo he platicado esto. Yo antes de venir aquí a Guatemala, pues estaba soltero, no me había casado. Vivía con mis papás. Y me pasaba algo muy interesante. Yo les decía y cuento a veces de que yo me sentía una persona con mucha fe, ¿verdad? Yo me sentía una persona que nada me preocupaba. En lo espiritual también, yo sentía que tenía mucha fe, me daba gripe así fuerte, no tomaba nada, porque decía, nada, el Señor está conmigo, el Señor me va a sanar. Muchas veces nosotros tomamos como amuletos, ¿sí? ¿Cómo se dice? Sí, amuletos se dice, ¿no? Ciertos textos bíblicos que uno lee y repite, el Señor es mi pastor, nada me faltará, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y así nos vamos la vida bien tranquilos y como que todo está bien, y así me sentía yo, la verdad. Estando en la casa de mis padres, yo me sentía así. Yo no sabía por qué, yo pensaba que yo era muy espiritual. Después me di cuenta que no era eso, sino que yo tenía la protección de mis padres. Yo tenía a mis padres ahí para cualquier cosa que yo necesitara. Pero era porque yo me daba cuenta de que, bueno, si yo dejaba de trabajar, yo sí trabajaba, pero si dejaba de trabajar, sabía que ellos me iban a mantener. Si me enfermaba, yo sabía que ellos me iban a llevar al hospital. Cualquier cosa, yo sabía que ellos iban a estar ahí para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me di cuenta que no era yo, eran ellos, ¿verdad? Ahora me pongo a pensar en lo espiritual. Si tan solo pudiéramos comprender esto en lo espiritual. Señor, no soy yo, eres tú eres mi proveedor, tú eres el que cuida de mí, tú eres el que cuida de mi salud también. Si pudiéramos llegar a ese nivel de confianza, de tranquilidad, de saber de que el Señor es el que cuida de nosotros, qué diferente fueran nuestras vidas. Fuera tan tranquila, sin preocupaciones, ¿verdad? Y hay muchos textos que nos hablan acerca de esto. Cómo Él cuida de nosotros. Dice que cuida de las aves. Cómo no va a cuidar de sus hijos, ¿verdad? Entonces dice acá. Siempre en segundo libro de Crónicas, donde estábamos. Más adelantito dice en el versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿En cuál lugar? En este, hermano, en este templo, en su templo, en el mío, en el suyo. Dice el Señor, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Qué casa ha santificado el Señor? A nosotros, hermanos. ¿Qué casa ha elegido el Señor? A nosotros, hermanos. Entonces el Señor lo ha elegido a usted, me ha elegido a mí, y nos ha santificado a nosotros, para que esté en ella mi nombre para siempre, dice el Señor, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, dice su palabra. Entonces, pero ¿cuándo va a suceder eso, hermano? Cuando nos volvamos a Él, cuando nosotros nos apartemos de nuestros malos caminos, y cuando de verdad busquemos ser agradables ante Él, cuando busquemos su rostro, como dice su palabra. ¿Y qué dice ahí? Nos ha elegido, nos ha santificado. ¿Para qué? Para habitar en nosotros para siempre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? El templo, la iglesia, el altar, ¿verdad? Y termino con eso, hermano. Entonces, muy importante, hermano, que nosotros en estos tiempos, especialmente con todo lo que está sucediendo, de que, como yo les decía en un principio, leíamos hoy las noticias ahí por decreto del presidente, ¿verdad? De que no podía reunirse ni una sola persona en la iglesia, tenía que ser todo virtual, ¿verdad?
Entonces nos ponemos a pensar, ¿están cerrando la iglesia de Cristo? ¿Están cerrando el cuerpo de Cristo? No, están cerrando un templo donde se reúne, donde se congrega la iglesia de Cristo. Pero ¿qué debe hacer la iglesia? Permanecer despierta. La iglesia tiene que permanecer abierta para que la presencia de Dios more en ella. Y darnos cuenta, hermanos, que somos cada uno de nosotros. Yo creo que ese es el mensaje principal que el Señor me daba a mi persona y quería compartirlo con ustedes. Que necesitamos despertar como iglesia, como sus hijos, darnos cuenta quiénes somos para Él, la importancia que tenemos ante Él. Y saber de que sin importar lo que venga, una vez nosotros nos humillemos ante Él y darle a Él el reconocimiento que Él merece, Él tendrá el control de nuestras vidas. Amén. Entonces termino con eso, hermanos, y pongámonos de pie. Vamos a finalizar, vamos a terminar con una oración y oremos, hermanos, para que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y podamos ser una iglesia diferente, un pueblo diferente, que podamos ser agradables ante Dios, que podamos ser lo que Él quiere que seamos ante Él. Y yo creo que es tiempo, hermano. Si usted quiere, dígale: Señor, heme aquí. Señor, yo soy ese templo que tú quieres, Padre. Por favor, derrama de tu presencia sobre mí. Estoy dispuesto, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Mírame, Padre. Soy un instrumento que puedes usar con libertad, Señor. Si usted siente la libertad, dígale al Señor. No es necesario que lo grite, no es necesario que nadie más lo escuche en su interior, como sea, pero si usted siente, dígale al Señor: yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser, Señor, ese templo. Yo quiero ser, Señor, esa vasija que tú uses, Padre, para tu obra, sabiendo, Padre, de que si tú no la llenas, Señor, nada soy. Si tú no estás en mí, no significo nada, Padre. Yo necesito de tu presencia en mi vida, Padre. Y en esta hora, Señor, mira tu pueblo, mira tu iglesia que está reunida en este lugar, Señor. Por favor, mira, Padre, que ahora en esta oportunidad nosotros te decimos, Señor: henos aquí, Padre, heme aquí, Señor. Queremos, Padre, que nos llenes, Señor, que seas tú morando en nosotros, bendito Dios. Queremos que en estos tiempos difíciles, Padre, de tribulación, sea tu iglesia la que se levante, Padre. Que tu iglesia no se duerma, Señor, en estos tiempos. Que tu iglesia no se acomode, Padre. Que tu iglesia, al contrario, se levante y sea lo que realmente fue llamada a ser, bendito Dios. Que tu iglesia, Padre, se levante a hacer luz en las tinieblas, Señor. Que tu iglesia se levante a hacer la obra que tú la mandaste a hacer, bendito Dios. Que tu iglesia, Padre, anuncie que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor, y que necesitan venir a ti, Señor bendito. Te pido que nos demos cuenta, Padre, de que tú nos quieres llenar, Señor, con tu presencia, y que simplemente buscas vasijas, Padre, que estén dispuestas a ser llenadas, Señor, que buscas instrumentos que estén dispuestos a ser usados, Padre. Y en esta oportunidad, Padre, nosotros como iglesia te decimos: Padre, henos aquí. Ven, Padre, llénanos, Señor, derrama de tu Espíritu sobre nosotros, Padre. Sé que tú tienes grandes cosas para cada uno de los que estamos acá presentes. Yo sé que tienes grandes cosas para aquellos que están viendo, Señor bendito. Y yo sé que tu obra, Señor, se cumplirá, que tu obra, Padre, no quedará a medias, Señor bendito, porque tú terminas lo que comienzas, Señor bendito. Y de mi parte, Señor, yo te digo, estoy dispuesto, bendito Dios, como te lo dije en una ocasión, Señor, heme aquí, envíame a mí. Por favor, Padre, escucha nuestro clamor. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo, Padre, somos el templo y morada de tu Espíritu, bendito Dios. Gracias, Señor. Ahora, Padre, te pido que bendigas a los que estuvieron aquí presentes, como los que vieron, Señor, o van a ver a través de esta transmisión, Padre. Te pido que los llenes de tu presencia, Señor, que los bendigas, que lleves sanidad, Padre, a sus vidas, a sus cuerpos, Señor, físicos, como también a su espíritu, Padre, su alma, que puedan ser llenos totalmente de ti, Padre, y que los puedas sanar si hay alguna enfermedad, Señor bendito, si hay alguna aflicción, que llegue esa paz que es sobrenatural, Señor, sobre ellos. En el nombre de Jesús, en esta hora, te lo ruego, Señor, que permanezcas con cada uno de nosotros. Todo esto lo hemos hecho en el nombre de tu Hijo amado, Señor Todopoderoso. Y te pido que nos bendigas y que selles esto con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos.